presentación es a través de la ansiedad. Entonces, como que queda un criterio de estrés, ansiedad, dependiendo de las manifestaciones clínicas, porque también esto varía de una persona a otra, ¿sí? Entonces es importante también saber de dónde viene esto que el paciente está sintiendo, ¿sí? Si yo les pregunto, ¿cuál sería la causa más común de presentación en un paciente en el cual nosotros después vamos a diagnosticar un cuadro de estrés? Pero ¿cómo se presentaría en un consultorio normal? ¿Cómo les parece a ustedes que una persona estaría presentándose para diagnosticarse en sí un cuadro por estrés? ¿Cuál va a ser la manifestación clínica más típica, más común? ¿Les habrá pasado en algún momento a ustedes? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es? Falta de sono, prof. Não Puede consegui ser la falta de dormir. sueño, un insomnio, ¿sí? Constantemente, noche tras noche, el paciente refiere que no puede dormir. Sí, puede ser. Un dolor de cabeza, un dolor tensional, que normalmente se desencadena después de ese episodio de estrés. ¿En qué sentido? Alguna pelea, ¿sí? Alguna discusión familiar. Posterior a eso, iniciará el dolor de cabeza, ¿sí? La mayoría de las veces es un dolor tensional, muchas veces va relacionado en cuanto al dolor muscular a nivel del cuello, ¿sí? Famoso el paciente refiere como que le estira el cuello, siente una pesadez a nivel del cuello. Entonces, esa es la forma típica de presentación. Claro que hay otros criterios. Tenemos que saber que cada cuadro de estrés se presenta diferente en cada persona. Ahora, en todas esas personas siempre vamos a tener algo en común, que va a ser el dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, la mayoría de las veces el paciente refiere a un dolor de cabeza continuo. Pero, ¿qué pasa si ese paciente llega al consultorio con un dolor de cabeza continuo? No va a ser nuestro primer motivo de consulta o nuestra primera sospecha de diagnóstico el estrés. No. Paciente que refiere dolor de cabeza de hace 5, 8 días de evolución, yo voy a pensar en primer lugar, probablemente o subió la presión arterial, por lo tanto voy a confirmar midiendo, controlando esa presión. Segundo, puedo sospechar de algún desbalance en cuanto al metabolismo en sí. Colesterol alterado, triglicéridos, diabetes, de repente si es un paciente conocido ya diabético. Entonces, ¿qué quiero decirles? Que el dolor de cabeza que el paciente refiere no va a ser mi primer diagnóstico directamente el estrés. No, descartando colesterol alto, descartando triglicéridos elevados, descartando nivel alterado de la glucosa, presión arterial, etcétera, voy por el estrés, ¿sí? Entonces no es un signo patognomónico del estrés. Normalmente el estrés es como un sentimiento que va relacionado a la tensión física, ¿sí? Es lo que siente el paciente, pero se ve reflejado en su cuerpo, en la forma de presentación. La mayoría de las veces el estrés viene de como un cargo emocional, peleas, discusiones, pérdida de algún familiar, no aprobé la prueba o se acerca una prueba, tengo como que motivos suficientes para estar estresado. Son cuadros emocionales, ¿sí? Emocionales. ¿Cómo uno puede presentar esos cuadros emocionales? A través del nerviosismo, muchas veces los pacientes ellos mismos se dan cuenta cuando están bajo un estrés, como dolor de cabeza continuo, se sienten violentos, ¿sí? Están furiosos, están nerviosos todo el tiempo. Entonces probablemente ese paciente está bajo un estrés, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de estrés? Vamos a ir buscando. Profe, uma Sí, te pergunta. escucho, te escucho. Nesse contexto que a doutora está falando, como que eu diferencio o estresse da ansiedade do paciente? Las E manifestaciones clínicas. porque eles têm, ¿Qué más? pelo que eu entendi da doutora falando, eles têm um fundo muito próximo, muito similar. Mas Sí, están.
E tem algum, se sabe por que que alguns pacientes, frente a uma situação, desenvolvem um estresse e o outro desenvolve uma ansiedade? En Ou não se realidad, sabe? en realidad ambos diagnósticos van de la mano, ¿sí? Pero normalmente un crisis de ansiedad ya es como un cuadro mucho más prolongado. Probablemente ese paciente que ahora está con una crisis de ansiedad ya estuvo bajo mucho tiempo relacionado con el estrés, ¿sí? Un cambio laboral, o una pérdida de algo material, o una pérdida de alguna prueba. Constantemente el paciente estuvo pasando por cuadros de estrés que duraban poco tiempo. Por ejemplo, ¿sí? Una discusión duró 10, 15 minutos, el paciente desencadenó, está estresado, está nervioso, pasó, está medicado o con medicación o sin medicación, pasó el nivel de estrés. El paciente está tranquilo, normal, cumpliendo sus actividades físicas normales. Al día siguiente la misma situación. Entonces son situaciones repetidas que a la larga van y desencadenan una crisis de ansiedad. El paciente ya siente qué es lo que va a pasar cuando ocurra tal cosa, por ejemplo. Ya siente con qué, en cuanto a manifestaciones clínicas, qué manifestaciones va a presentar ese paciente por el hecho de haber pasado por una discusión, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, normalmente el estrés y la ansiedad van de la mano. Únicamente diferenciamos. ¿Por qué? Porque el estrés es el primer cuadro que inicia. A repetidas ocasiones va y desencadena un cuadro de ansiedad. ¿Sí? Entendi. Obrigado, doutor. Ahora, sí, ¿cómo nosotros podemos diferenciar en cuanto a manifestaciones clínicas? Aparentemente son muy parecidas, ¿sí? Son muy parecidas. Un estrés puede desencadenar ansiedad, decimos, sí, puede. Las mismas formas de presentación, que por supuesto. Ahora, normalmente el cuadro de ansiedad ya es un cuadro mucho más grave, más avanzado. La sintomatología ya es mucho más agresiva, ¿sí? El paciente ya no es que está nervioso por 5 minutos, no, el paciente ya está nervioso todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo, acompañado de otras manifestaciones. Vamos a ir hablando de eso, ¿sí? Entonces, en cuanto al estrés, decimos que es la reacción del cuerpo, ¿sí? Uno nunca va a saber en qué momento va a sufrir un estrés. Yo no tengo cómo saber que mañana voy a estar estresada, ¿sí? Ahora, yo sé que si mañana tengo una prueba, probablemente esta prueba que se me acerca, ya sea una materia grande, ¿sí? Y no he leído todos los contenidos o estoy insegura en cuanto a los contenidos, ese estrés va a ir desencadenándose de a poquito hasta el momento de que llegue la hora de la prueba, ¿sí? Es ahí donde nosotros vamos a saber diferenciar. Si ese estrés que inició hoy y que al día siguiente, en la hora de la prueba, empeoró, vamos a ver si es o un cuadro de estrés nada más o es un cuadro de ansiedad por la forma de presentación de los síntomas, ¿sí? Un estrés puede ser tensión muscular, dolor de cabeza, en algunos casos náuseas, ¿sí? Un cuadro por ansiedad, ¿cómo diferenciamos? El paciente está nervioso, taquicárdico, sudoroso, sudoración fría en toda la piel, ¿sí? Está nervioso, está tembloroso, más que nada, y sobre todo el paciente está inseguro de sí mismo, ¿sí? Siente como que va a perder la fuerza, va a caerse, va a desmayarse. Esas son manifestaciones clínicas de un cuadro por ansiedad, ¿sí? Mientras que el estrés va más relacionado a lo muscular, dolor de cabeza, tensión muscular y nerviosismo, que es lo normal porque va de la mano de estos síntomas. Pero es esa la forma típica de presentación. Si hablamos de un cuadro agudo, si hablamos de un cuadro mucho más grave, crónico, por supuesto que los síntomas ya varían muchísimo. Hay dos tipos principales de estrés. Aquí el estrés agudo, del cual se desencadena, ya sea, como les dije, por alguna pelea, algún problema familiar, etcétera, pasó. Terminó el problema, pasó el estrés. Se normalizó, ¿sí? Entonces dura poco. La duración es a corto plazo. Entonces desaparece rápidamente. El paciente siente en qué momento va a parar ese estrés o qué debe realizar para que pare ese estrés. Realiza, supongamos que la mayoría de las veces en un cuadro de estrés o ansiedad, ¿qué se le recomienda al paciente? Que realice actividades físicas, por ejemplo, que ocupe la mente, que
que haga actividades que les guste realizar. ¿Sí? Ahora, el paciente sabe que si está bajo estrés y al realizar una caminata de 40 minutos, ese estrés va a pasar. Es un cuadro agudo. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos ya de un estrés crónico, el paciente cada vez va empeorando más, los síntomas se vuelven más graves, ¿sí? Eh, más graves, la forma de presentación es mucho más grave también. Y aparte de eso, el paciente sabe que si realiza una actividad física que anteriormente le ayudaba a pasar este cuadro de estrés, ahora no va a pasar con eso, sino que el paciente ya sabe que únicamente tomando medicamentos, ya sean medicamentos naturales o controlados, va a ir pasando por lo menos de a poco. Entonces el estrés ya es mucho más crónico, su duración es mucho más prolongada y ya no pasa fácilmente. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Peleas familiares constantes. Pongamos que tenemos en la casa un familiar con algunos problemas de adicción, ¿sí? Ya sea la droga, el alcohol. Es un tipo de estrés crónico. ¿Por qué? Porque ocurre todos los días. ¿En quienes normalmente se ve más de forma crónica este estrés? En los padres. Son ellos quienes sufren. ¿Por qué? Porque la duración ya es de larga data. Desde la adolescencia, juventud, etcétera, hoy día ya desencadenado en cuanto al adulto mayor. ¿Por qué? Porque siempre hay un desencadenante. En este caso, el hijo con alguna adicción, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Cuáles son las causas? Causas de estrés, un sinfín. ¿Sí? Un sinfín de causas. El matrimonio, sabemos que los hombres dan mucho estrés, está demostrado, está confirmado, pero siempre hay un motivo. ¿Sí? Ahora, dependiendo de qué tipo de matrimonio sea, para que ese estrés de ser agudo pase a ser crónico. ¿Sí? Puede ser un matrimonio, puede ser un divorcio de por medio, puede ser esa sensación de nuevo empleo, como ponemos aquí, no sabemos qué actividades vamos a realizar, qué nos va a corresponder realizar, quiénes van a supervisar, está correcto. Entonces estamos bajo estrés todo el tiempo, ¿sí? La muerte de algún familiar, ya sea cercano o no, la pérdida laboral, pérdida de algún trabajo, son causas comunes de estrés. La mayoría de las veces estos problemas, estas causas que ustedes ven aquí, son motivos de consulta, pero son motivos de consulta de forma indirecta. El paciente no sabe que por causa de esto que está ocurriendo en su vida, ellos están sintiéndose de la manera que les ayuda o que les inculca a ir a la consulta. ¿Sí? Por eso hablábamos, ¿recuerdan aquellos métodos de diagnóstico que habíamos hablado? Los métodos de diagnóstico en el sentido de saber identificar en qué momento el diagnóstico del paciente es por estrés o va por otra causa, o va por otro diagnóstico diferencial sobre todo. Un paciente que se siente cansado todo el tiempo. El paciente refiere en consultorio que está cansado, ¿sí? Sin embargo, él no sabe que ese cansancio fue por el divorcio que ocurrió o por el matrimonio que está pasando o por la pérdida de algún familiar cercano, porque es de forma indirecta esto, ¿sí? Causas probables de estrés, un montón. Problemas de dinero, mudanzas, cambios bruscos. En cuanto a la alteración de algún familiar, ¿en qué sentido? Alguna enfermedad nueva que se le diagnosticó a algún familiar cercano, no hay dinero, no hay recursos, son todas causas de estrés. No pasé tal examen, o llega el examen, la fecha de tal examen, ¿sí? ¿Cómo podría presentarse estos síntomas? ¿Cuáles serían las causas más comunes? Motivos de ansiedad, pruebas finales, tal cual, alguna prueba cercana. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, las causas, según estas causas, mejor dicho, ¿qué manifestaciones clínicas podría tener un paciente, ya sea que esté por bajo estrés agudo o crónico? Vamos a comenzar por el estrés agudo. ¿Qué manifestaciones clínicas podría tener ese paciente, aparte del dolor de cabeza, por ejemplo?
¿Qué dicen los tres? Taquicardia. ¿Cómo? Taquicardia. Bien. ¿Qué más puede ser? Dolor de Náuseas. cabeza, taquicardia, náuseas puede ser. ¿Qué más? Tres ya Agitação. tenemos. Algún tipo de agitación, nerviosismo, el paciente está nervioso. Puede ser. ¿Qué más? ¿Qué les ocurre a ustedes cuando están Pressão cerca de elevada. Alteração de un humor. paciente que tiene, bueno, alteraciones del humor, cambios bruscos del humor? ¿Sí? Presión arterial elevada en realidad ya, dependiendo, normalmente ya es ante la presencia de un paciente que ya es hipertenso crónico, ¿sí? Que ya está medicado, pero se eleva mucho más cuando hay un estrés, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, el estrés, un desencadenante directo de la presión arterial elevada, hay un porcentaje solamente que es mínimo. ¿Sí? Sí, te escucho. Sí. Se ve. Cuadro, sí. Y justamente, sí, va de la mano. Justamente por eso decimos, el estrés es uno de los desencadenantes de la presión arterial elevada, ¿sí? Hoy yo presento estrés, bien. Mañana vuelvo a presentar estrés. Pasado mañana, constantemente, todos los días. De aquí a 3, 4 años, yo voy a estar diagnosticada de hipertensa. ¿Por qué? Porque justamente ya tengo el desencadenante que de hace 3, 4 años atrás me vino el estrés. Entonces, es uno de mis desencadenantes para la hipertensión arterial, el estrés crónico sobre todo. ¿En quiénes se ve más? En pacientes que han sufrido un cuadro de estrés de agudo, pasaron a crónico, acompañado, por supuesto, de otras comorbilidades. ¿Qué quiere decir eso? El paciente ya es luego estresado. Segundo, el paciente es obeso. Tercero, el paciente es dislipidémico. ¿Entienden? Quiere decir que esa presión arterial elevada ahora va de la mano con otros factores de riesgo que venían desde hace tiempo. Entonces, tiene lógica que la hipertensión sea desencadenada por el estrés crónico. Tiene mucha relación. ¿Sí? Entonces, así es que cuiden mucho. En realidad es difícil decir, cuiden para no estar estresados. Uno no desea estar estresado. Yo no busco estar estresado. Simplemente hay factores que de repente uno puede controlar, ¿sí? Y otros factores que salen de nuestras manos. Es ahí donde nosotros podríamos saber que de repente de aquí a 5 años yo puedo desencadenar un cuadro de hipertensión arterial porque hoy yo vivo estresada, ¿sí? Una forma de decirlo. Principalmente cuando va relacionado a algún estrés laboral o económico, ¿sí? Principalmente cuando va relacionado en cuanto a eso. Responde a tu cuestión, Daniel. Entonces, manifestaciones clínicas. Decíamos, en la parte aguda, lo más común. Dolor de cabeza, tensión muscular, normalmente ese dolor de cabeza que no pasa con un antiinflamatorio nada más o con un analgésico básico. ¿Sí? El más utilizado, normalmente el paciente que sabe, tiene dolor de cabeza, lo primero que consume es un paracetamol. Ok, en algunos casos puede pasar porque sabemos que es un analgésico y antipirético. Bien, se utilizó como analgésico. Pasa el dolor. El estrés vuelve el día de mañana. De aquí a 5 días vuelve el estrés. ¿Va a volver a pasar con el paracetamol? Sí, por supuesto. De aquí a 15 días, 22 días, constantemente aquel paciente que esté bajo un estrés y constantemente esté consumiendo ese analgésico, probablemente, dependiendo de la gravedad de la situación, ese analgésico básico ya no haga efecto en cuanto al dolor de cabeza que el paciente está sintiendo.
termina desencadenando un cuadro de migraña, ¿sí? Una migraña por tensión, cefalea migrañosa, normalmente le decimos también, o cefalea tensional, que va relacionado por la causa del estrés principalmente. ¿Sí? Esas son las Prof, formas típicas de... Sí, te escucho. quando eu tenho crise, assim, de estresse, me dá umas crises de enxaqueca muito forte, tipo, que não passa com nenhum medicamento específico para enxaqueca, eu tenho que ir pro hospital, tomar injeção, e me dá aquele tique no olho, assim, que o olho fica piscando sem parar, um só, Es sempre. Aí como eu un já tic sei nerviosa. diferenciar. É, ele fica piscando sozinho, assim, e não para de jeito nenhum. Aí eu já sei diferenciar que é estresse e que é, tipo, não é uma enxaqueca normal, Y es un tic nervioso, como lo llamamos. Aquí ella pizca de ojo, normalmente, o normalmente sentimos que hay como un movimiento muscular. Es por estrés. Siempre fue por estrés. Ahora, ¿en qué momento aparece? Cuando el estrés ya, cuando estamos bajo estrés de forma crónica, cada vez está siendo mucho más agresivo ese dolor, o el estrés que estamos pasando ya es de larga data. ¿Sí? Principalmente, como dice la compañera, ese dolor de cabeza que no pasa con un analgésico común, con un AINES común, no. Terminamos consumiendo medicamentos controlados para ese dolor. Entonces, uno de los desencadenantes de la cefalea migrañosa o tensional es el estrés crónico, sobre todo. ¿Sí? Ahora, veamos un poquito cómo se presentan estos casos. Decíamos dolor de cabeza, dolor muscular. En algunas personas el estrés se presenta como en forma de diarrea o estreñimiento. Yo recuerdo que anteriormente llegaba acá a época de examen y yo no salía del baño. ¿Por qué? Porque yo tenía como un cuadro gastrointestinal, era incontrolable. Entonces, esa era la forma de presentación que yo tenía a través del estrés. Llegaba la fecha del examen y yo ya no salía del baño. ¿Sí? Entonces, hay diferentes casos, hay un sinfín de manifestaciones, las más comunes. Dolor de cabeza, tensión muscular, diarrea, pocas veces se presenta forma de estreñimiento, ¿sí? El paciente consume más, tiene más apetito o normalmente no va relacionado al apetito, sino que va relacionado a un cuadro de ansiedad. Está nervioso el paciente y tiene que tener la boca ocupada. Normalmente atrae consumo por carbohidratos, o sea, lo que más nos atrae es el carbohidrato. ¿Sí? En algunas personas el dulce, el azúcar, ¿sí? Pocas veces bajo un estrés uno va a tener ganas de tomar mucha agua, por ejemplo, pocas veces. Sí va a tener más ansiedad por comer lo que es pan, panificados, grasa, dulces, el chocolate, ¿se entiende? ¿Sí? Ahora, ¿en qué caso podemos decir que ya se vuelve crónico? Sabemos que la diarrea en sí, por ejemplo, estamos ante un cuadro agudo cuando esas deposiciones líquidas duran 3 días, 5 días, luego termina. ¿Sí? Ahora, un paciente que refiere que tiene deposiciones líquidas 10 días, 15 días, 22 días de forma continua, ya es un cuadro crónico, a tener en cuenta eso. ¿Sí? Por supuesto que si el paciente está con diarrea por más de 15 días, no solo va a presentar diarrea, sino que todas las complicaciones que van a venir detrás de esa diarrea. Por ejemplo, puede ser una deshidratación, de ser moderada, ya sea grave, una falta de memoria, por supuesto, el paciente no está hidratado, está hipotenso, el paciente está desorientado, ¿sí? Son ya manifestaciones clínicas más agresivas, ¿sí? La falta de energía, la falta de concentración, problemas sexuales. ¿En qué sentido? El paciente no tiene ganas de relaciones sexuales, ¿sí? Por supuesto que cuando una persona está bajo estrés, el líbido mismo disminuye, ¿sí? Disminuye. Y puede ser algo funcional. ¿Por qué? Porque tiene lógica. La cabeza del paciente está en ese problema actual. No va a estar pensando en tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque ese líbido mismo va a estar bastante disminuido, ¿sí? El Viagra es muy bueno. Por supuesto, sabemos que es bueno para las relaciones sexuales, pero el uso crónico a larga data puede traer complicaciones también, ¿sí? Y nos vamos a indicar, por supuesto, que el Viagra en jóvenes, en edad fértil, en etapa sexual activa, ¿sí? No vamos a indicar. Entonces, cuiden para consumir eso.
Entonces, decimos, es importante analizar, principalmente la pérdida de libido se ve en mujeres, ¿sí? Mujeres que no están teniendo ganas de relaciones sexuales. Debemos de buscar la causa. Los hombres siempre tienen, ¿cierto? Entonces, en ellos es algo fisiológicamente normal. Ahora en las mujeres no, ¿sí? Controlar, aquí decimos cuello o mandíbula rígida, tensión muscular, ¿sí? El paciente está nervioso, está tenso, doloroso, está duro, está rígida la zona del cuello en sí, toda la zona cervical. Cansancio, agotamiento, el paciente no duerme más, no consigue conciliar el sueño, ¿sí? Entonces, buscar la causa de ese estrés. Malestar en el estómago. Aquí es donde decíamos náuseas, en algunos casos vómitos. La forma más típica de presentación de un estrés en cuanto a un paciente, por ejemplo, un adolescente que acude a consultorio. Un adolescente que acude a consultorio. Normalmente ver a un adolescente acudir a consultorio muchas veces es más raro. ¿Por qué? Porque normalmente es algo que por supuesto que le está molestando desde hace tiempo y por eso lo llevó a consultar. Pocas veces el adolescente en el primer síntoma ya acude a consultorio. Hablamos de cualquier tipo de patología. Pocas veces. ¿Sí? Ahora, si esa molestia que está teniendo ya viene desde hace tiempo y va aumentando o cosas así, ahí recién acude a consultorio. Muchas veces termina siendo tarde. ¿Sí? Pero ¿qué queremos decir con esto? La mayoría de las veces aquel adolescente que refiere náuseas, vómitos, diarrea, va relacionado a algún estrés principalmente relacionado al estudio, ¿sí? Principalmente. La forma más típica de presentación llega a la fecha de examen, el examen final, etc. ¿Cómo se presenta? El organismo como que reacciona. ¿Cómo? Náuseas, vómitos, el paciente no tolera nada, está nervioso, está ansioso, tembloroso, puede ser agresivo si no consume alimentos, por supuesto, ¿sí? Y por ende, la diarrea. Entonces es importante analizar ante qué tipo de paciente estamos enfrente, principalmente si estamos ante un adolescente. La mayoría de las veces van a ser por estas causas que hablamos. Si estamos ante un adulto mayor, ¿sí? Un adulto mayor, supongamos una señora de 55 años de edad, bien, 55 años de edad, puede ser que esa persona, esa paciente ya tenga una patología de base, y esté consumiendo medicamentos, esté consumiendo o no, analizar también, ¿sí? La mayoría de las veces va relacionado a la parte emocional. Algún hijo que le está haciendo sufrir, tiene problemas familiares, discusiones constantes con la pareja, pérdida de trabajo, poco ingreso. Quiere decir que las causas según la edad van variando, ¿se entiende? En un adolescente probablemente por alguna causa relacionada al estudio. En un adulto mayor relacionado a la falta de dinero, pérdida de trabajo, ¿entienden? Son causas diferentes. La forma de presentación sí también varía. En un adulto mayor puede presentarse como ese dolor tensional, presión arterial elevada constantemente, el paciente está medicado, aún así la presión no disminuye, ¿sí? El dolor de cabeza constante, rígido, cuello rígido, son formas en el adulto mayor en cuanto a su presentación. En cuanto a un adolescente, diarrea, náuseas, vómitos, en algunos casos cefalea, en otros casos no. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes analicen cómo se presenta en el adulto mayor, cómo se presenta en el adolescente, que son muy diferentes a la vez. ¿Cuáles son las consecuencias? Aquí hablamos de las patologías, ¿sí? ¿Qué es lo que, a dónde nos puede llevar un cuadro de estrés, de ser agudo a crónico, que puede llegar a complicar posterior a eso? La hipertensión, en primer lugar, más importante, ¿por qué? Porque es lo que, en porcentaje, en cuanto a frecuencia, es lo que más ocurre. Y una persona que esté bajo estrés constantemente, todos los días, supongamos el jefe de algún trabajo, una entidad, constantemente bajo estrés, nerviosismo, entorno laboral que no colabora, poco ingreso, etcétera, va a llevarle a la presión arterial elevada, de aquí a poco, ¿sí?
Una insuficiencia cardíaca, bueno, en realidad alguna cardiopatía que pueda desencadenar a través del estrés. En primer lugar, el paciente va a tener hipertensión arterial, posterior a eso va a ir complicando al corazón en sí. O sea que su factor de riesgo va a ser la presión arterial, ¿sí? Diabetes, obesidad, que son nuestros factores más importantes en cuanto a desencadenar un cuadro de estrés. Problemas de la piel. Esto es importantísimo y es muy común ver mujeres, sobre todo, que tengan lesiones en la piel, ¿sí? Lesiones que aparecen cuando hay estrés, luego desaparecen de vuelta. Son lesiones rojizas, eritematosas, pueden aparecer bajo el brazo, en el muslo, a nivel del cuello, que son las formas más típicas de presentación, ¿sí? Entonces, hay que analizar si estamos bajo estrés, qué es lo que puede ocurrir. O si yo observo algo diferente en mi cuerpo en sí, yo tengo que saber que probablemente puede ser porque estoy bajo estrés durante mucho tiempo. Estos síntomas no aparecen al día siguiente de estar expuesto al estrés. No, aparecen a larga data. Aquí a tanto tiempo que apareció el estrés, ahora se está complicando, ¿sí? Acné. ¿Quién nunca ha presentado un cuadro o una erupción acnéica post-estrés? ¿Sí? Pero aquí tenemos que analizar varios factores de vuelta. El primero de todos es la alimentación. Hay personas que predisponen al crecimiento o que el acné aparezca cuando consumen lácteos, por ejemplo, o alimentos ricos en carbohidratos, ¿sí? O embutidos, grasas, etcétera. Dependiendo de a qué predisponemos, van a ir apareciendo estos síntomas también, ¿sí? Y como una persona cuando está bajo estrés consume más alimento, por supuesto que una de sus complicaciones va a ser la aparición de estos cuadros acnéicos. ¿Se entiende? Problemas menstruales en mujeres que están bajo estrés, normalmente tiende a alterarse la menstruación, ¿sí? Mujeres que de repente no han tenido relaciones sexuales, pero tienen un cuadro de amenorrea, ¿sí? No va relacionado a un embarazo, sin embargo el paciente simplemente tiene un cuadro de amenorrea, ¿sí? Verificar si ese paciente no está bajo un cuadro de estrés que lo está llevando a alterar el ciclo menstrual incluso, ¿sí? Esto normalmente ocurre principalmente cuando estamos, muchos casos, una de las causas comunes, por ejemplo, de que un adolescente que acuda a consultorio refiere, tuve hace poco un cuadro, una paciente de 18 años de edad, sola, acudió sola a consultorio, bien, refiriendo a que no le baja la menstruación, ok, ¿tuvo relaciones sexuales? Sí, tuvo relaciones sexuales. ¿Se cuidó? No, no utilizó métodos, ok, bien. Buscamos la causa. Lo primero que tenemos que descartar, por supuesto, que es un embarazo, ¿sí? Sospechamos de embarazo, buscamos descartar. Descartamos embarazo. No hay embarazo, pero hay amenorrea en el paciente. Tenemos que analizar recién en ese momento, al descartar el cuadro, algún embarazo posible, pensamos si es que ese paciente estuvo bajo estrés en algún momento, qué tipo de estrés también. No es simplemente se acerca el examen, estoy bajo estrés y eso va a desencadenar una menorrea. No, hablamos de un estrés crónico, a larga data, ¿sí? En estos casos, como dice acá el compañero, pérdida de cabello, muy común, bajo estrés, principalmente en quienes vemos en mujeres puérperas, que son aquellas mujeres que han tenido recién a su bebé, ¿sí? El recién nacido, por la demanda, por el cambio físico, por el cambio fisiológico, ¿sí? La paciente, en este caso la puérpera, está bajo un estrés crónico repentino. ¿Qué quiere decir eso? Desencadenó, tuvo a su hijo los primeros 40 días, puerperio, cambios, todos los cambios que ocurrieron en este periodo. Hablamos de cambios hormonales, hablamos de cambios físicos, funcionales, fisiológicos. Por supuesto que el paciente está totalmente alterado. Es la causa más común de pérdida de cabello. Por eso es que las puérperas refieren mucha pérdida de cabello.
¿sí? Mucho caso se ve, se escucha de que cae el cabello en la pólvora. Y se debe principalmente a ese estrés repentino que ocurre. Pero no es la única persona. Dependiendo mucho de qué tipo de estrés estemos, la pérdida de cabello puede ser normal o anormal. ¿Sí? Hay mujeres, hay personas, porque hombres también, incluso presentan una alopecia, ¿sí? Por zonas. ¿Qué quiere decir eso? No es generalizado, no es la pérdida de cabello generalizado, sino que es por zonas nada más. ¿Sí? Entonces, tenemos que analizar esto. ¿De dónde viene ese estrés y cuál es la causa más común? ¿Cuándo buscar ayuda? ¿En qué momento ese estrés que inició con un dolor de cabeza y que aparecía cada vez que yo estaba expuesta a algún estrés que me desencadenaba, hoy ya es molestoso, hoy ya es más crónico, ya es más frecuente, ya se vuelve más difícil tratar, ya no me pasa ese dolor de cabeza o ese dolor muscular con un simple analgésico? En ese momento aparecen estos síntomas. Primero, una sensación de pánico. El paciente está nervioso, se siente con miedo, quiere aislarse, ¿sí? El paciente está taquicárdico, tembloroso, sudoroso, ¿sí? El paciente empieza a hacer, al estar taquicárdico, por supuesto que la respiración va a estar más acelerada también, ¿sí? Ver si de repente aparecen náuseas, vómitos, mareos, incluso desmayos. El paciente puede llegar a desmayarse. Esos son cuadros muy, podemos decir ya un cuadro crónico. ¿Por qué? Porque ya viene desde hace tiempo. Es ahí donde debemos de buscar un tipo de ayuda. Principalmente cuando nosotros no somos capaces de sostenernos nosotros mismos. ¿Qué sentido? Ese dolor de cabeza que me está sucediendo ahora, aparte de los otros síntomas, ya no sé cómo solucionarlo. Ahí yo debo de darme cuenta de que yo sí tengo que recibir ayuda, ¿sí? Puede ser en compañía de algún psicólogo, ya en algunos casos algún psiquiatra que nos ayude a saber cómo controlar estas molestias, ¿sí? Normalmente estos casos se ven bajo efectos traumáticos, algún tipo de trauma, un accidente, el cual yo visualicé, perdí algún familiar, probablemente de aquí a tantos años yo vuelva a ver un accidente, me haga recordar aquel episodio que yo pasé y eso haga que desencadene estas molestias o estas manifestaciones en mí, ¿sí? Entonces, la mayoría de las veces estos casos, como ya son más crónicos, ¿sí? Ya son más crónicos, ya son de larga data, van relacionados al efecto traumático, ¿sí? Muchas veces incluso hay personas que desencadenan estos síntomas ante la presencia de un examen que no es la primera vez que van a rendir, sin embargo, la primera vez no pudieron rendir porque presentaron estos síntomas. El miedo que invade, ¿sí? Y ese miedo hace que se desencadene esta crisis. Es importante analizar en qué momento yo debo de buscar ayuda, ¿sí? Y no tengan miedo de acudir al especialista en el área. El médico general, el médico de familia, el pediatra, etcétera, porque hay incluso adolescentes que presentan estos casos, son orientadores. ¿Qué quiere decir eso? Soy yo quien va a orientar al paciente en qué momento debería de buscar ayuda psicológica o psiquiátrica. ¿En qué sentido? Buscando alguna tranquilidad o cómo solucionar ese problema en ayuda de otras personas. Entonces no tengan miedo de acudir al psicólogo, no tengan miedo de acudir al psiquiatra, por más que exista un tabú en cuanto a eso. Porque yo de solo pensar psiquiatra, de solo decirle a mi paciente, deberías de consultar con el psiquiatra. Automáticamente, ¿qué piensan? Que está loco, que tiene algún problema cerebral, etcétera. Y no es así, ¿sí? El psiquiatra no es sinónimo de locura. No, el psiquiatra es un especialista en el área. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que saber que tenemos que recurrir al especialista. ¿Se entiende? Entonces, no tengan miedo
de buscar ayuda sobre todo. Tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento recibe una persona que está bajo estrés? Es muy fácil decirle al paciente, no busques problemas, o si sabes que te hace mal, no hagas. Es muy fácil decirlo. Lo difícil está en hacerlo. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las cuales tenemos que hacer, tenemos que enfrentar. Y vuelvo de vuelta al ejemplo del examen, ¿sí? Yo sé que el examen de clínica médica va a generar en mí un cuadro de ansiedad, un cuadro de estrés, porque yo le tengo miedo al docente, yo le tengo miedo a la materia, son muchos contenidos, no manejo bien, etc. Pero ¿cómo yo voy a solucionar ese miedo que tengo? Únicamente enfrentando, porque yo sé que si yo quiero recibirme de médica, yo tengo que pasar la materia de clínica médica. Entonces, el tratamiento principal aquí es buscar, primero que nada, por supuesto, identificar la causa de ese estrés. ¿Cuál es mi factor desencadenante? Si hay factores de riesgo que van de la mano. Y a partir de ahí iniciar tratamiento. ¿Cómo? Pueden ser técnicas de relajación, buscar qué es lo que a mí me gusta hacer, qué tipo de actividad física, al aire libre, cerrado, etcétera. Si es jugar fútbol, si es hacer caminata, yo debo de buscar qué es lo que me gusta hacer, ¿sí? Entonces, el primer punto en cuanto al tratamiento es la técnica de relajación. No va a ser nunca el primer punto de tratamiento medicamentos, no. Siempre buscando el desencadenante, tratar de evitar que suceda y enfrentar, ¿sí? Por eso es que decimos, existen técnicas de relajación, va de la mano con las actividades físicas sobre todo, ¿sí? Técnicas de biofeedback, que normalmente va relacionado a actividades físicas, corporales del paciente, dependiendo de qué tipo de paciente, porque cada uno es diferente, por supuesto. Existen las técnicas de respiración, es la técnica más común utilizada en cuadros de ansiedad. Aquel paciente que está ante un cuadro de ansiedad, primero siente que tiene el pecho opresivo, siente que como que no puede respirar. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer con este tipo de pacientes? Justamente utilizar la técnica de respiración. Pedir al paciente, inspirar, exhalar. Inspirar, pero hablamos de profundidad, ¿sí? Esto nosotros tendríamos que hacer en el momento de la crisis, ¿sí? Estoy observando que un compañero está bajo un cuadro de ansiedad. Primero solicitamos esto. No siempre se cumple y no siempre el paciente puede realizar con facilidad porque está el miedo de por medio también, ¿sí? Entonces, controlar. Pero como les dije, el primer punto ante cualquier tipo de crisis es la técnica de respiración. Luego hablamos del cognitivo conductual. Aquí ya va relacionado a la parte psicológica sobre todo, ¿sí? Va en compañía del psicólogo en tratamiento. Estas técnicas utilizan más ellos, ¿sí? Y la técnica de autocontrol. Si yo sé que eso va a desencadenar, tengo que buscar cómo tranquilizarme ante ese desencadenante y tratar de avanzar y enfrentar. Es fácil decirlo, como les dije. Lo difícil está en hacerlo, pero tenemos que intentar, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes pueden estar presentando estas crisis, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes, o algún inicio, o ya un cuadro mucho más avanzado, ¿sí? Pero ustedes tienen que saber también en qué momento acudir al especialista. Ustedes tienen que ser conscientes sobre todo. ¿Qué tipo de tratamiento utilizamos? Decimos acerca de las técnicas. En algunos casos se aplican estos tipos de tratamiento. La medicina alternativa. Hay pacientes que refieren que la acupuntura normalmente les relaja, ¿sí? ¿La acupuntura qué es? La acupuntura pues es una medicina alternativa que trabaja directamente a nivel nervioso, ¿sí? Entonces, hay pacientes que refieren que la acupuntura les relaja. Puede que sea cierto, puede que no, pero si les relaja, está bien, ¿sí? Lo mismo, cuadro de yoga, sensaciones de, ¿cómo podemos decir?, de tranquilidad
ansiedad esta actividad. Entonces, es una técnica utilizada también, ¿sí? Método de pilates, digitopuntura, en realidad todos son relacionados a la medicina alternativa. Masaje, masaje de relajación, actividad física que nos guste realizar, tranquilidad buscando siempre el silencio, ¿sí? Apartándonos del desencadenante, son medios de tratamiento. Siempre son estos primeros tratamientos a ser utilizados. En caso de que esto no nos ayude, no podamos controlarlo, ahí pasamos al tratamiento farmacológico, que normalmente ya es indicado por el especialista, el psicólogo, el psiquiatra, principalmente el psiquiatra, ¿sí? Cuando ya el desencadenante es mucho más frecuente, cada tanto el paciente está buscando o está presentando un cuadro de estrés o de ansiedad y ya no logra estabilizarse emocionalmente, por sí solo ya no logra, acudimos al especialista y probablemente estos medicamentos sean los utilizados. Un antidepresivo, un ansiolítico, un tranquilizante, son medicamentos controlados, ¿sí? Yo particularmente no soy partidaria de estos medicamentos, a no ser que sean de extrema necesidad, ¿sí? ¿Qué pasa? Se utiliza demasiado antidepresivos o tranquilizantes, ¿sí? Existe también lo que es el denominado tratamiento, ¿cómo podemos decir? El tranquilizante natural que utilizamos en los pacientes para que ellos sepan que están medicados, ¿sí? Es como un tratamiento acerca del tabú del paciente. El paciente sabe que si no toma su medicamento, le va a pasar esto, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tratar. ¿Por qué? Porque estos medicamentos son adictivos. Ustedes saben, trabajan a nivel central directamente, ¿sí? Entonces son adictivos. El paciente que no vive, que no consigue realizar sus actividades normales sin su medicamento, probablemente sea un paciente ya con un cuadro de adicción, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar mucho con ese paciente antes de iniciar el tratamiento farmacológico. O iniciamos y luego vamos disminuyendo de vuelta la dosis hasta el punto de que el paciente deje de lado su tratamiento de vuelta, ¿sí? Hay muchos pacientes que ya iniciaron tratamiento farmacológico y que hoy día ya no consumen. ¿Por qué? Porque buscaron la necesidad de no tener que hacerlo, ocupando su mente en alguna actividad que les guste, realizando actividades de relajación, etcétera, ¿sí? Entonces, son medicamentos controlados que pueden ser dejados de vuelta en cuanto a su utilidad. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta que tengan? Sim, doutora. Como La convencer um escucha. paciente desse que ele precisa de ajuda? Pregunta difícil. Pregunta muy difícil, pero es tan importante. ¿Cómo llegar al paciente a hacerle saber la importancia de que acuda a un psicólogo o algún psiquiatra? En realidad, como les dije, es una pregunta difícil, pero es necesaria. Tenemos que siempre tratar de encontrar el punto exacto en cuanto al paciente, pero siempre tratando de iniciar con el lado bueno. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo positivo que tiene ese paciente, ¿sí? Y luego hablamos de la parte negativa. ¿Qué quiere decir? Un paciente que es nervioso, pero es nervioso porque tuvo un desencadenante. Ok, yo lo primero que debo saber es, ¿cuál es el desencadenante de ese nerviosismo en el paciente? Porque no todos los pacientes se presentan de la misma forma. Hay pacientes que están tranquilos, pero están bajo estrés. Hay otros pacientes eufóricos, nerviosos, violentos incluso, ¿sí? En esos pacientes muchas veces se vuelve más difícil el diálogo, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegamos? Dependiendo de cada paciente. Hay pacientes que al hablar ya comprenden la necesidad de que ellos deberían de recurrir a un especialista, ¿sí? Porque, como les dije, si estamos ante un paciente agresivo, por supuesto que yo recomendaría que acuda al psiquiatra para, para iniciar tratamientos de tranquilizante, en cuanto a tranquilizante, ¿sí? Buscando siempre el punto exacto en que el paciente comprenda lo que yo estoy tratando de transmitir, ¿sí? Es muy difícil cuando estamos ante
casos de, ¿cómo podemos decir? De pacientes que viven en las zonas rurales, por ejemplo, ¿sí? Un paciente que vive en una zona rural no acude con facilidad al especialista. ¿Por qué? No sé, tabú, conocimiento, miedo, no sé, así de sencillo. Pero es más difícil llegar a este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque ellos simplemente no buscan ayuda y no quieren recibir, ¿sí? Muchas veces las mujeres son las que se dan con mayor facilidad cuenta de lo que está ocurriendo en la pareja, ¿sí? Por eso es que este tipo de tratamiento muchas veces va relacionado a la pareja también, ¿sí? Si yo me doy cuenta que mi pareja cada vez anda más estresado, nervioso, agresivo, ¿quién es la que tiene que buscar que su pareja vaya a consultar? Debo de ser yo, en compañía de la pareja, ¿sí? Por suerte hoy día hay más facilidad en cuanto a este tipo de tratamiento. Hay más especialistas, como que el entorno se abre más. Anteriormente, hablar de psiquiatra, psicólogo, era de otro mundo, ¿sí? Entonces, no había pacientes para ser tratados. Hoy día, de 10 pacientes, 9 toleran ir a consultar, ¿sí? Ese 1% siempre busca una excusa que no necesita o ve los defectos en el otro, pero no ve en sí mismo, ¿sí? Entonces es difícil saber llegar a este tipo de pacientes. Pero por eso les digo, siempre tratar de entrar por el lado en cuanto a las ventajas que tiene ese paciente. Es una persona tranquila, es una persona que cambia su forma de presentación únicamente cuando está bajo estrés. Entonces, en su momento de tranquilidad es donde nosotros tenemos que entrar. Nunca traten de hablarle al paciente que ya está estresado, está nervioso, está violento. ¿Por qué? Porque puede empeorar la situación, ¿sí? Traten de buscar la tranquilidad, alejarse y posterior a eso acercarse para hablar, ¿sí? Entonces, es un dilema. Parece tan fácil hablar de estrés, ¿qué es lo que es estrés? Pero sabemos que tiene muchas cosas detrás de esto. ¿Algo que quieran acotar, chicos? ¿Algo que quieran decir? ¿Alguna preguntita? ¿Quién está por aquí? Eu perguntei sobre como abordar esses pacientes porque é, esse ano, esses últimos 2 anos, eu acho que foram muito difíceis para todo mundo, né? Com a pandemia. Totalmente. E o meu pai, esse ano ele perdeu 2 irmãos e uma cunhada para o Covid. E foi um momento de bastante estresse para ele, muito, Estrés emocional. sim, sim. E quando eu percebi que ele estava precisando de ajuda, eu fui conversar com ele. Eu vi que ele entendia que ele precisava de ajuda, mas a família em si não apoiou, entendeu? Apoyarnos. A minha mãe achava que não precisava, que ele tinha que passar pelo luto mesmo. O meu irmão falava que não, que ele, na verdade, que eu perguntei para ele, falei assim, o pai, o que o senhor faz que te traz satisfação, que te traz prazer nesse momento? E ele não sabia responder, entende? E daí eu falei para ele que ele precisava, então, ver Tipo de o que ayuda. ele gostava de fazer e fazer, entendeu? Ter um momento para ele de satisfação, de gosto, de prazer, de relaxamento. Mm. E daí meu irmão falava que não, que o prazer do meu pai era a família e não sei o quê. E eu percebi que não era assim. É óbvio, a família é muito importante para ele. Ele tem grande prazer nos filhos, na esposa e tudo mais. Claro, está Mas, la parte personal. Está la parte exatamente. personal. Ujú. E aí eu Y percebi muchas nisso, que veces, a família também precisava ser envolvida nisso, né? E estar presente no tratamento. y es muy difícil cuando la familia no forma parte del área de la salud, por ejemplo. Es un compromiso de nuestra parte que sí estamos en el área de la salud y sabemos la importancia del tratamiento. Ahora, ¿cómo le llegamos en cuanto a esa información a esas personas más cerradas? Porque hay personas que se cierran a nuevas informaciones o a nuevas actualizaciones, ¿sí? Por eso te decía, es una pregunta difícil, ¿cómo llegarle? Pero siempre tratando de
llegar por el lado positivo en cuanto a lo que a él le gusta, qué es lo que él busca y qué es lo que no encuentra, ¿sí? Porque la mayoría de las veces uno sabe qué es lo que le gusta y va en busca de eso. Ahora, si yo no sé qué es lo que me gusta, qué es lo que busco, qué es lo que quiero, probablemente yo necesite la ayuda de una persona que me ayude a saber qué es lo que estoy buscando, ¿sí? Entonces es muy difícil, la verdad, llegar cuando el entorno no colabora, ¿sí? Por eso muchas veces los pacientes con tratamiento psiquiátrico o psicológico terminan abandonando el tratamiento. ¿Por qué? Porque no hay apoyo del entorno, ¿sí? El paciente sabe que necesita el tratamiento, pero el entorno no ayuda, por ende el paciente termina abandonando el tratamiento. Entonces es muy difícil. El área de psicología, el área de psiquiatría es muy difícil el tratamiento, pero son Pronto. importantísimos. Sí, Rinaldo, te escucho. Por experiência pessoal e familiar, noto que os homens são mais resistentes a procurar ajuda, né? Es Procura importante. ajuda quando está num nível desse estresse, já passou por ansiedade, uma depressão difícil, né? Aí que vai procurar ajuda às vezes. Mas os homens são mais resistentes, né? Más son más cerrados, ¿sí? Por eso es que les digo que muchas veces las mujeres, las parejas, son las que tienden a como que a estirarle a esa pareja a que pueda acudir, ¿sí? Muchas veces los hombres incluso terminan guardando eso que tienen dentro, guardan hasta el punto de explotar, ¿sí? ¿Qué tipo de, por qué le digo hasta el punto de explotar? Porque muchas veces a la hora de soltar todo, pueden volverse violentos, pueden volverse más agresivos. ¿Por qué? Por todo lo que venían guardando desde hace tiempo. Entonces, el paciente que no habla, el paciente que no sabe referir lo que siente y no busca ayuda, es una persona o es un paciente peligroso. Peligroso para la Exatamente. familia, peligroso para el entorno de salud. Es muy difícil tolerar este tipo de pacientes. É isso aí. Bueno, muchas gracias por compartir. Como le dije, es un tema fácil, pero a la hora de ponernos en el lugar del paciente muchas veces se vuelve muy difícil, ¿sí? Es muy fácil decirle, tenés que recurrir al psicólogo, pero hacerle saber la importancia del por qué tiene que recurrir es la parte difícil. Y sobre todo que el paciente comprenda eso, ¿sí? A ver qué dice Balduino. Es el día del profesor en Brasil. Qué lindo, muchas gracias. Bueno, chicos, un placer como siempre hablarles, ¿sí? Dejo por aquí la clase. Voy a estar alzando ahora la plataforma. ¿Estamos? Muchas gracias por Está bien, compartir, profe. por participar, ¿sí? Un abrazo a todos. Buen fin de semana para todos. Hasta luego. Chao, Gracias, chao. profe. A vos también. Un placer. Chao, chao. Tchau, prof. Chao, Graças, chao. doutora. Igualmente.